Vamos a analizar el tema y recibimos a Gabriel Villalba, analista político. Con él estaremos conversando en los próximos minutos. Gabriel, es un gusto saludarle. Muy buenos días y bienvenido a esta agenda abierta de Telesur. Muy buenos días, es para mí todo un placer compartir con esta casa televisiva de la Patria Grande y como siempre un gusto compartir contigo. El placer es todo nuestro. Le pregunto al comienzo, Gabriel, intento de juicio en esta jornada. Nuestra primera mirada y también suspicacia sobre el tema, ¿se llevará a cabo teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado? Sí, se tiene que llevar a cabo el juicio de responsabilidad, el juicio en la vía ordinaria a Yanine Áñez. Está programado para el día de hoy a las 9 de la mañana. Sin lugar a dudas, como ya lo informó Freddy también, su defensa presentó diversos incidentes. Uno de ellos, que tiene que ver con un carácter mucho más mediático que jurídico, es que se realice de forma presencial. ¿Para qué? Para seguir armando toda la parafernalia del circo mediático que siempre lo ha impuesto Yanine Áñez, porque recordemos que fueron los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia los que, en primer lugar, legitimaron el golpe de Estado, esa sucesión inconstitucional, ilegal e ilegítima, y posteriormente blindaron mediáticamente todas las acciones de Yanine Áñez. Quiero hacer una pequeña aclaración y acotación muy importante, ¿no? Hay que saber diferenciar los juicios en la vía ordinaria, lo que se está llevando a cabo el día de hoy en contra de Yanine Áñez, golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, juicios por la vía ordinaria, órgano judicial, y los juicios de responsabilidades. Yanine Áñez tiene proposiciones acusatorias a instancias posteriores ya después de autoproclamarse. Es decir, que hasta el 12 de noviembre del 2019 Yanine Áñez era senadora. Posteriormente, no es que el Estado queda hueco, queda vacío, queda vacante, sin que nadie haga uso o utilice los aparatos coercitivos y coactivos. Asume Yanine Áñez y por eso también tiene juicios de responsabilidades por la vía legislativa, ¿no? Como exmandataria. Lo que se está llevando a cabo hoy es como ex senadora. Y también, Gabriel, un aspecto, y hay un titular de rebelión que recién compartíamos con nuestra audiencia y queríamos también conocer su criterio para que nos explicara el porqué. Decía el medio Rebelión, la justicia se lava las manos en el proceso contra Yanine Áñez. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que en el juicio ordinario, en la vía judicial, nuestro sistema judicial en Bolivia, y eso hay que decirlo, y es una enfermedad latinoamericana de todos los sistemas judiciales, pues admite las chicanas, lo que acá llamamos las dilaciones en los procesos, acá decimos chicanas jurídicas, en muchas partes de Latinoamérica también. Por supuesto que se arroja toda la responsabilidad al órgano judicial en primera instancia. ¿Por qué? Porque antes del 12 de noviembre, Yanine Áñez realizó una serie de acciones que le llevaron a autoproclamarse como senadora y posteriormente a autoproclamarse como presidenta, lo que se ha denominado golpe de Estado 1, con diferentes actores. Acá tengo algunos de ellos. Son Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Carlos Sánchez Berzaín, en las propias declaraciones de Yanine Áñez, realizadas el 7 de junio del año pasado. De ese proceso, golpe de Estado 1, se ha desdoblado un nuevo proceso, se llama desdoblamiento judicial, denominado golpe de Estado 2, para ver el accionar de los diferentes actores. Es lo que se está llevando a cabo el día de hoy. Pero sin lugar a dudas, se tiene también que realizar los juicios de responsabilidades en el marco de las proposiciones acusatorias que se tienen en contra de Yanine Áñez. Eso en otra instancia, no en la vía del órgano judicial o la vía ordinaria. Tenemos una proposición acusatoria por una aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional, daño económico al Estado. Tenemos una segunda proposición acusatoria por el decreto Supremo 4200, que vulneró la libertad de expresión y aprendió periodistas, y es una historia que ya todos lo conocemos acá en Bolivia. La tercera proposición acusatoria tiene que ver con una concesión irregular de Fundempresa, y la cuarta proposición acusatoria se refiere a la vulneración de los derechos humanos a los bolivianos varados en la frontera Bolivia-Chile por la pandemia del 2019. Además, se suma la proposición acusatoria de masacres sangrientas por las masacres de Sacaba y Sencata, como se determinaron en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Entonces, yo diría en realidad que es el órgano legislativo, las bancadas de CC y las bancadas de Creemos, opositoras al movimiento al socialismo, las que se están lavando las manos y no quieren admitir los juicios de responsabilidades porque el MAS no tiene mayoría en el Parlamento. Se tendría que realizar los juicios de responsabilidades acá en el Parlamento, pero la instancia ordinaria sigue abierta, recordemos una vez más, por sus acciones antes de ser presidenta, por sus acciones de senadora, siendo senadora. Ahora yo le pregunto,
¿Cómo está la opinión pública del país con respecto a este caso, Gabriel? ¿Cómo influirá esta decisión hoy en el desarrollo de este juicio político, en lo que están viviendo a nivel de conciencia el pueblo de Bolivia, que ha vivido en estos últimos 2 años un devenir diferente a lo que se venía construyendo desde otro gobierno, un gobierno de facto, la recuperación de la democracia? Ahora, este proceso político y judicial, recordemos las masacres y las personas que están exigiendo justicia, ¿cómo influye en el devenir de esa conciencia social política colectiva? Bueno, sin lugar a dudas es una demanda y una deuda pendiente asumida por el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque precisamente el movimiento al socialismo volvió a ganar las elecciones después del duro golpe de Estado, porque una de las promesas era la justicia a todas las personas familiares de las víctimas, muertos de Sacaba, Sencata, y la vulneración sistemática de los derechos humanos que se vivió durante el régimen de facto de Yanine Áñez. Y recordemos dos actores fundamentales, Arturo Murillo Prijic y el señor Luis Fernando López, ministro de Defensa, que salían con tanques militares como si se tratara de una guerra, un despliegue militar para reprimir a toda la gente que estaba en contra de ese régimen de facto, ¿no? Les pongo un simple ejemplo. En la audiencia que se va a desarrollar el día de hoy contra Yanine Áñez estará de vedor un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cosa que no pasaba en el régimen de Yanine Áñez. Te citaban directamente a declarar, a prestar tu declaración informativa, inmediatamente, segundos después de que prestabas tu declaración informativa, directamente te aprendían. Así se vulneraban, así se violaban los derechos humanos en mi país, en Bolivia, cosa que no acontece el día de hoy con el debido proceso que se está llevando a cabo con Yanine Áñez. Por supuesto que los mismos medios hegemónicos de comunicación que legitimaron el golpe de Estado, que blindaron las acciones de Yanine Áñez, son los mismos medios que hoy tratan de defenderla, que hoy tratan de decir que es un revanchismo del movimiento al socialismo, pero la gente ya no se deja engañar. Estos mismos medios hegemónicos de comunicación perdieron total legalidad, perdieron total legitimidad a partir de su posicionamiento en defensa del golpe de Estado, ¿no? Entonces la gente tiene otros medios de información el día de hoy y ya no se deja engañar. Hay que volverlo a recalcar. Estamos hablando del caso Golpe de Estado 1, Golpe de Estado 2, previos al 12 de noviembre del 2019, que se están llevando a cabo por la vía ordinaria. Juicio en el órgano judicial, vía ordinaria. Posterior al 12 de noviembre, que Yanine Áñez se autoproclama, ha cometido acciones como mandataria, como exmandataria de facto, ilegal, inconstitucional, pero exmandataria al fin, que tiene un proceso y tiene proposiciones acusatorias que les dije anteriormente, que a posterior tienen que ser pues también tratadas fundamentalmente por las 3 fuerzas políticas del órgano legislativo, los del Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos de Luis Fernando Camacho. Mientras tanto, desde el gobierno, Gabriel, también hay medios de comunicación que están informando sobre el tema de algunas acciones para restaurar los derechos de las víctimas de las masacres, y así precisamente titulaba La Voz de Tarija. Hablemos también del papel de este gobierno que ha recuperado la senda de la democracia en el país para con la reparación de las víctimas de esas masacres y su papel también con respecto a buscar la justicia a través de estos procesados en ambos casos. Sí, sin lugar a dudas es sumamente importante el rol que ha asumido el gobierno central, el gobierno de Luis Arce Catacora, para pues dar 3 fundamentos esenciales, ¿no? Verdad, reparación y justicia a las víctimas de Sacaba, Sencata, que sin lugar a dudas el propio informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, una instancia dependiente de la Organización de Estados Americanos, pero exclusivamente en su vertiente de los derechos humanos, no así en su faceta jurídica, en su faceta política, como ya conocemos el rol de la OEA en su vertiente política, totalmente el Ministerio de Colonias de Estados Unidos para nuestra región, pero en su vertiente jurídica y en su vertiente de protección a los derechos humanos, este grupo interdisciplinario de expertos independientes nos ha indicado y nos ha señalado con prueba fehaciente que no había sido, como había dicho el ministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic, que se mataron entre ellos, que se dispararon entre ellos, lo que decía que pasaba en Sacaba, que no había sido que intentaban hacer volar la planta de gas, como criminalizaban la protesta en Sencata. No había sido lo que nos habían contado los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por eso los caminos de la justicia están abiertos, ¿no? Los caminos de la justicia en el caso Golpe de Estado 1, Golpe de Estado 2, que se está desarrollando a instancias de la vía ordinaria, están abiertos porque tienen que haber los responsables
de que una señora como Yanine Áñez, cuando no le tocaba absolutamente nada, cuando el ordenamiento constitucional, la prelación presidencial no se contaba con ningún elemento, asume la presidencia de nuestro país y se autoproclama, primero como presidenta de la Cámara de Senadores y posteriormente como presidenta del Estado. Además, en una coyuntura donde la policía se amotinó, en una coyuntura donde los militares le dijeron a Evo Morales que renuncie, le sugirieron renunciar, ¿no? Entonces, por eso se tiene que identificar a los responsables. Ese es el principio de la justicia, en la vía ordinaria, repito. Caso golpe de Estado 1, caso golpe de Estado 2. Posteriormente vienen los procesos, juicios de responsabilidades por la vía política, que son cuando Yanine Áñez ya asumió de forma ilegal, inconstitucional y ilegítima. ¿Qué hizo con el país? Y ante eso también tiene que responder. Entonces, ¿cómo se desarrolla este proceso durante esta jornada? ¿Qué alegan los abogados de la ex senadora y expresidenta de facto Yanine Áñez? Y también, ¿qué dice finalmente la justicia boliviana? Gabriel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. El gusto ha sido todo mío y pues un placer compartir con Televisión. Siempre contamos con tu criterio. Así nos vamos a una pausa. Volvemos.